esta historia que nos manda Yasmín y se llama justamente El Aviso. Esta historia se remonta al año 2022, o sea, no tiene mucho tiempo, tiene apenas 4 años escasamente. Ella dice que 6 meses antes del evento con el que culmina esta historia, que desgraciadamente es un evento funesto, empezó a recibir ciertas señales. Primero fueron sueños inquietantes. Ella tenía una relación muy fuerte con su papá, o sea, eran muy allegados, aunque no vivían juntos en ese momento, vivían cerca, o sea, como que en la colonia de al lado vivía el papá y ella vivía en esta colonia de acá, de este lado. Empezó a ver sueños y aquí al final me gustaría que ustedes me dijeran su opinión. Empezó a tener pesadillas, no sueños, donde su padre moría. Pero empezaron a ser como que 2 pesadillas por semana, hasta que con el paso del tiempo se fueron haciendo casi diarias, hasta que pasó algo también muy raro. En las pesadillas ella veía que su padre a veces moría en un choque, a veces moría en el hospital, a veces en un asalto, a veces de una caída, a veces de un infarto. Eran muchas visiones dentro del sueño, pero en todas el final era exactamente el mismo. Su padre perdía la vida. Con el paso del tiempo, no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a todos, que de repente estamos justo como ahora mismo despiertos. Ajá. Y tienes un flashazo o un déjà vu o algo que te llega a la mente que no es de manera consciente, no es algo que tú quieras pensar, traer a tu mente o invocar, simplemente es un flashazo de algo. Ella empezó a tener esos flashazos, ahora despierta, ya no solamente dormida. En esos flashazos veía ¡pum!, el choque de un carro y adentro iba su padre. Después en otro flashazo veía a su padre arriba de una ambulancia. Y empezó ya a ser muy recurrente. Entonces ella tenía muchísimo miedo porque pues ya era demasiado y ella lo empezó a considerar como realmente un aviso. Su padre iba a cumplir o estaba próximo a cumplir 60 años de edad y ella dice que en aquel entonces ella tenía 20 años. O sea, tenían 40 años de diferencia. Y ella ya lo veía como un poquillo mermado de salud, aunque era un hombre, como lo describe, alto, grande, fuerte, fornido, un hombre de trabajo físico fuerte, ¿no? Empezaron a tener un poco más de acercamiento a través de mensajes, de llamadas, porque pues esa sensación que tenía ella de que su padre en cualquier momento podría perder la vida ya era demasiado fuerte y empezó a acercarse todavía más de lo que ya estaba cerca de él. No era grosero, sin embargo, empezó como a alejarla de manera intencional, como ya no tengamos tanto acercamiento en estos meses que vienen, ¿no? Ella se le hizo raro, pero dijo, bueno, si quizás tiene cosas que hacer con su otra familia, lo que sea, pues muy respetable. De hecho, el último día que se vieron fue un día de Reyes, un 6 de enero. Esta parte es como muy triste porque dice que se vieron esa tarde de 6 de enero, partieron la rosca, compartieron parte del camino de regreso a sus destinos y la lluvia empezó a caer fuertísimo y dice que su papá la vio en medio de la lluvia, no distinguió ella si él estaba llorando o no, pero jura que sí, la lluvia lo tapaba. Se le quedó viendo, la abrazó y simplemente le dijo, nos vemos pronto. No se volvieron a ver. A partir de ese día pasaron todavía como un mes más o menos, pero ya no se volvieron a ver. Ella siguió teniendo estos sueños, pero ahora los sueños habían cambiado. En estos sueños generalmente ella ya no veía el accidente, ya no veía cómo fallecía su padre, ya empezaba a verse a ella misma llorando en distintas situaciones, pero había algo muy particular. En casi todas estas versiones de los sueños donde ella se veía llorando, previo siempre había una llamada de teléfono. Era un teléfono viejo, no era un teléfono celular. Ella describe un teléfono pues de estos como los que tenemos por acá, viejito, lo levantaba y dice que cuando decía bueno, una voz entre muy amable pero muy particular porque era como ronca, de mujer, le decía, lo siento mucho, ya falleció. En todas las llamadas era, lo siento mucho, ya falleció. Pero la voz era muy particular, muy particular. Lo dejó pasar. Hubo un periodo que dice que a partir del 17 de enero los sueños empezaron a ser más lejanos entre sí, ya no eran diarios, pero tenían este patrón de la llamada y de ella llorando.
Estamos hablando que en la época en la que sucedió esta historia, que es 2022, ustedes saben que hubo una enfermedad que nos aquejó y que nos encerró a todos en nuestras casas. Pues lamentablemente, días después le avisan a ella que su papá había contraído esta enfermedad respiratoria y que estaba muy mal. Ella inmediatamente pues mueve absolutamente todo lo que estaba haciendo, va al hospital a ver a su padre, no se le permite el ingreso y esto es súper, sí, porque no podías. Claro, no se podía. Una sola persona podía estar al tanto y a veces ni siquiera esa persona podía acercarse hasta el lugar del donde estaba el enfermo. Los veías a través de ventanas, de plásticos improvisados, no sé, un montón de cosas que la gente que nos está viendo no me dejará mentir, fue un tormento para muchísimas personas. Sí, horrible. Muchas personas perdieron la vida. Ella ya no puede acercarse a su padre. Parte de la otra familia que tenía su papá es quien está al tanto. Su esposa es quien está al tanto de todos los dictámenes médicos y le dice, pues no podemos hacer más. Ve a casa y yo te aviso. Porque inclusive por ley no podía estar como que toda la familia reunida ahí. Era como una persona y los demás o se alejan unas cuadras de aquí o al parque de enfrente si existe o hagan lo que quieran, pero no puede haber concentraciones masivas de personas en ese momento. Ella decide irse a casa a descansar y a esperar solamente noticias por teléfono, por mensaje de que pues cómo seguía su papá. Dice que ella las noches que siguieron empezó a dormir, pero extrañamente ya no tenía las pesadillas del accidente, ya no tenía las pesadillas de la llamada con esa voz extraña, ahora ya dormía plácidamente. Y dice, sentí una calma como si algo hubiera cambiado, pero no debería de ser así. ¿Sabes por qué? Porque mi papá estaba en el hospital jugándose la vida por esta enfermedad y yo sabía que las probabilidades de que saliera por la edad, por las condiciones, eran muy pocas. Claro. Sin embargo, algo me hacía sentir muy tranquila. Fue la última noche cuando estaba ella acostada en la sala, estaba su hermano trabajando en un escritorio que tenían ahí cercano y dice que sintió la mano, una mano grande que le presionó el cuello pero de manera cariñosa, como si alguien te agarra así, y despertó de golpe y ella jura que era la mano de su padre, pero no estaba su padre ahí. Despierta y al primero que voltea y ve a su hermano, enojada, le dice, oye, ¿qué te pasa? No me agarres así, o sea, y no estés jugando. Y él, ni te toqué. Yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando. Y ella midió la distancia de eso y dijo, sí, no se pudo haber parado y corrido en lo que yo me levanté. Estaban entre jugando y discutiendo cuando suena el celular. Toma la llamada. Y aquí es donde yo pregunto, ¿qué fue lo que pasó? No fue, no fue la familia del papá, no fue la esposa, no fue nadie más. El papá había dejado ciertos números de contacto por si algo le sucedía en el hospital, que en ese momento te obligaban a dejarlos, y uno de esos números de contacto era el teléfono de ella. Quien la habló era directamente la doctora que había atendido a su padre. Levanta el teléfono, contesta y escucha. Lo lamento, tu padre falleció. La voz, ella lo dice aquí, era una voz ronca, de mujer, la misma voz que se lo había avisado en sueños anteriormente. Ella se queda impactada por dos cosas. Primera, porque pues acaba de fallecer su padre. Segunda, porque lo había sentido minutos antes. Y tercera, creo, y más importante, porque esa voz ella ya la había reconocido tiempo atrás en los sueños, en las pesadillas, cuando se le avisaba. Pues van al hospital, hacen los trámites correspondientes, retiran el cuerpo de su padre, hacen un velorio súper rápido y en el velorio, ya como último detalle, ella se entera que 3 meses antes, cuando casi empezaron las pesadillas, quien vendría siendo su madrastra, que se llevan bien por cierto, le dice, oye, pues solo para que sepas y estés tranquila, hace 3 meses, cuando empezaron las pesadillas, eso lo sabía ella, no la madrastra, tu padre empezó a arreglar todo su testamento y bueno, hay temas legales que tenemos que ver porque pues te dejó algunas cosas importantes, ¿no? Una propiedad y cosillas así. Y ella se queda así como que justo en el momento cuando
empiezan las pesadillas, no sé qué vio mi padre, no sé qué avisos tuvo, nunca me lo contó. Él empieza a arreglar su testamento, se despide de mí bajo la lluvia, no lo vuelvo a ver jamás. Tengo estas llamadas por teléfono extrañas en el sueño y resulta que quien me avisa tiene el mismo tono de voz. No sé, solo quería contar mi historia.